buenos días. Doctor Alejandro, Carlos, buenos un días. placer tener esta conversación en un contexto además tan interesante y tan importante para, no solo para Colombia, sino para el mundo de hoy. De ver un poco cuál es ese papel que deben desempeñar los empresarios, y quiero empezar por ahí directamente en este diálogo. Para usted, que es uno de los empresarios más importantes de Colombia, que ha visto tantas cosas durante los últimos 50 años, que ahorita vamos a esa visión retrospectiva, ¿cuál cree usted como empresario que debe ser el liderazgo del sector privado hoy en día, con tantos desafíos que tiene un país como Colombia y en un mundo cambiante, en un mundo inestable, en un mundo incierto? Y yo le introduciría un elemento que está ahí, latente, respirándonos en la nuca, es el miedo. Todo esto, nosotros, los empresarios, buscan certezas. Los empresarios en general buscan certezas y reglas del juego. El ser humano quiere seguridad, quiere tranquilidad, y es lo único que no estamos viendo en la nueva realidad que estamos viviendo. Así que usted, que ha visto tantas cosas y que ejerce un liderazgo tan importante a través de todas estas empresas que tiene el grupo, ¿cómo ve ese nuevo liderazgo a la luz de lo que estamos viviendo? Buenos días, gracias Alejandro. Primero que todo, un poquito menos de 50 años he visto cosas, pero sí han sido muchos años y muchas situaciones y muchos ciclos. Y yo creo, de lo que estás diciendo, yo creo que lo más importante es aprender a controlar ese miedo, aprender a controlar la incertidumbre y aprender al final del día que la contribución del empresariado y el gobierno es una carretera de dos vías, en la que ambos lados, a un lado está el gobierno, al otro lado el empresariado, y ambos tienen derechos y deberes. El gobierno tiene un deber fundamental, y es crear un ambiente propicio de seguridad, seguridad legal, seguridad física, seguridad jurídica, crear un ambiente propicio ¿para qué? Para que los empresarios puedan maximizar los resultados de las compañías en favor de sus grupos de interés. ¿Y por qué tienen que maximizar esos resultados? Para maximizar los impuestos que pagan. ¿Y por qué tienen que maximizar los resultados? Para maximizar el empleo que otorguen. ¿Y por qué tienen que maximizar los resultados? Porque tienen que poder contribuir al país mirando a través del gobierno de turno. Y esa tiene que ser una de las misiones de los empresarios, ser capaces de mirar a través de los gobiernos y llegar hacia los países para ver cómo pueden contribuir. Y la contribución tiene que ser en empleo, tiene que ser en ESG, tiene que ser en sostenibilidad. Entonces, tienen que vencer el miedo, y de alguna manera, digamos, creo que no es ajeno a mucha gente, gobiernos como el actual pues realmente nos ha dado mucho palo a nosotros particularmente. No hay problema, cero problema. Uno mira a través de eso y uno dice, es que mi foco no es el gobierno, mi foco es el país. Y tiene uno que aprender a trabajar con las reglas de turno. No puedo dejar de preguntarle en su comentario, profundizar un poco en el tema del miedo. Porque se lo digo, yo siento que la gente, y en especial, digo, la gente en general, pues, tiene una sensación de miedo, y de un miedo hacia la gente existencial. Yo siento como un miedo distinto. Entonces, siempre ha habido miedos, y los miedos van cambiando, pero yo siento que hoy en día hay como un miedo, hay nuevos miedos que son más existenciales, y sobre todo en las nuevas generaciones, sobre qué va a pasar, para dónde vamos. Y quería preguntarle en ese manejo del miedo, de cómo uno de los, quizá de las decisiones más importantes para un empresario es, usted lo está diciendo, cómo domino el miedo, cómo domestico el miedo, cómo el miedo me puede a mí llevar a la parálisis o me llevar a no tomar decisiones correctas, o cómo el miedo puede jugar a favor mío si yo tengo el carácter
y la audacia también, porque pues, cuando hay miedo también hay riesgo, pero cuando hay riesgo puede uno maximizar, como usted dice, esas oportunidades. ¿Cómo, digamos, alrededor del miedo y viendo un poquito todo este nuevo mundo y viendo lo que usted también ha hablado con tantos empresarios en estas coyunturas, donde a veces cambian las reglas y quieren imponer unas leyes que son contraproducentes, y donde hay un gobierno de izquierda en el poder, y donde los temas de Colombia siguen siendo los temas de Colombia, como la violencia? ¿Cómo ve usted el miedo? ¿Cómo usted lo han manejado? ¿Y qué mensaje le diría a todos esos empresarios que están un poquito como ¿no? retraídos, y pues donde hay unos retraídos de golpe hay otros que entran, ¿no? Lo que, digamos, he hecho yo en particular con los presidentes de las diversas compañías del grupo es decirles, cuando empieza las conversaciones en los foros que tenemos con ellos y empiezan todos a hablar y exactamente eso, y la nueva reforma, y la que viene, y la que no ha salido, y cómo nos va a afectar, y que la pensional, y que la de salud, y que la laboral, etcétera, etcétera, que se viene una nueva tributaria, etcétera, etcétera. Yo siempre les digo, hombre, hagamos una cosa, enfoquémonos un poco más duro en lo que estamos haciendo, y verá que si absorbemos nuestro tiempo en lo importante y es ser productivos, realmente el miedo del resto de las cosas se nos van a pasar. Entonces, yo lo que creo es que toca hacer eso. Toca simplemente, si uno se somete al miedo, pues entonces generalmente el miedo lo que genera es como el venadito en la carretera que está a punto de ser atropellado por el carro, que se quedan quietos, así no hacen nada. Pero es que no hacer nada no sirve. Sirve todo lo contrario. Sirve hacer algo. Antes de ayer mandaba yo un correo electrónico en el que la primera frase decía: lo más importante es hagamos algo, no pensemos tanto porque simplemente no se puede. Entonces, ¿qué toca hacer? Toca armarse de persistencia, confiar en las instituciones, saber que es un ciclo como cualquier ciclo, y como cualquier ciclo, los ciclos siempre tienen dos puntos de vista. Hay personas que se asustan con lo que está pasando y hay personas que no, que les parece perfecto. No importa, uno tiene que seguir viendo a través de ellos y saber que lo que es resiliente, lo que de verdad persiste después de los ciclos es el país mismo. Y uno tiene que ver, ¿y cómo ayudo yo a este país? ¿Cómo contribuyo yo a este país? Es con los 80.000 empleos que generamos, es además con los impuestos, y cómo nos aseguramos que esos impuestos estén bien invertidos. Aportemos ideas, que es lo que hemos estado últimamente. Hablabas de María Lorena, una de las cosas que yo siempre le he dicho a María Lorena, y lo ha hecho, me parece, con mucho éxito, es: María Lorena, empieza a pensar, ofrece ideas para mejorar. Vete, habla con todo el mundo. Ustedes saben que a María Lorena le encanta un foro, le encanta una entrevista. Hazlo, por favor. Ofrece ideas, ofrece soluciones, y verás que poquito a poquito, así es que va uno contribuyendo. El ciclo pasa, el país perdura. Las empresas deben perdurar con el país. Y las empresas no solo han perdurado en estos últimos 50 años, y refiero a 50 años no solo porque es una fecha importante, sino que en los últimos 50 años en Colombia han pasado tantas cosas. Ha sido, digamos, una realidad convulsionada, digamos, donde hemos tenido todo tipo de desafíos y donde la violencia lamentablemente siempre nos ha acompañado. Y sigue ahí, ¿no? Ha sido como una especie de karma, de cicatriz que tenemos. Pero acompañando ese proceso de un país, digamos, tan agitado, donde el presente nos consume tanto, y donde los empresarios que estás diciendo han crecido, digamos, a pesar de todo, ¿no? Uno coge lo que fueron los años 80, la época del terror, la violencia tan fuerte de las FARC en los 90, el fenómeno del paramilitarismo, que eso fue hace 15 años, eso no fue hace 50. Digamos, y a pesar de todo ese país, digamos, tan complejo, los empresarios han estado ahí y han crecido, no solo se han mantenido, sino ¿qué lecciones, digamos, de ese país recibes tú? No sé, digamos, no sé cuánto llevas, 30 años quizá, trabajando en el grupo, ¿no? De ese país, ¿qué
le ha respondido a pesar de las dificultades a esos empresarios? Porque ¿no te parece que es una buena manera de mirar el futuro como ha sido el pasado, que no ha sido fácil? Claro. Miraba yo ahorita una gráfica de Bruce, me parece que me grabé algunos números de la contribución social, hablaba de 2,53 empezando y 3,66 terminando en 5 años, me dio un crecimiento compuesto del 9%. Eso es exactamente eso, esa contribución, claro, con altibajos, pero hay una contribución empresarial a la parte de sostenibilidad creciente. Y es exactamente eso, los empresarios ven los ciclos, pero siguen contribuyendo. Y siguen contribuyendo porque entienden que si le va bien al país, nos va bien a nosotros los empresarios. Entonces, yo definitivamente creo que es la única solución. ¿Cómo lo hace uno? Lo hace uno con obras como, digamos, en el caso nuestro, si se habla de obras que perduren, entre otras una anécdota, pero el cubo de Colsubsidio lo desarrolló la constructora nuestra. Pero lo hace con obras como digamos, el CETIC, el Centro de Tratamiento de Investigación de Cáncer. Pues muchos de ustedes ojalá no que lo es impresionante, perdón te interrumpo, pues, lo conocí y es muy impresionante. No, o sea, muchas gracias, y yo espero que no lo tenga que conocer nadie, pero estoy seguro que todos... Yo salí y dije, ¿qué es esta tan impresionante? Ojalá nunca vuelva. Sí. Pero pues, es una cosa de talla mundial, una cosa increíble, pero digo, ojalá no vuelva. Y te digo, los que hemos tenido algún tipo de cáncer, que desgraciadamente yo estoy dentro de eso, sabemos que es demasiado importante un centro donde donde uno llegue y lo atiendan integralmente y pueda hacer todo un proceso de sanación sin salir del sitio. Y esa es una inversión pues, realmente importante, 400, 500 millones de dólares, cuyo único objetivo es no entregarle ningún rédito a la familia. El objetivo es, peso que se haga en el CETIC, se queda en el CETIC. ¿Y se utiliza para qué? Para investigación, y para que los doctores puedan vivir de eso y no tengan que hacer como hoy mucho sabe uno del doctor que tiene que trabajar aquí y allá y corre para un lado y para el otro y maximizan el número de citas para tratar de lograr un peso más. Allá no, allá se contratan para que puedan hacer investigación, para que puedan trabajar de eso y se da una atención. Esa es una de las cosas que uno dice, ese trasciende gobiernos, trasciende ciclos, trasciende miedo. Esa es una obra que debe perdurar. Y se trata de hacer bien en otras cosas, como digamos lo que estamos haciendo en La Guajira, donde pues en los municipios de Manaure y Uribia hemos identificado 81 comunidades, más o menos 25.000 personas, cuyos niños se mueren porque toman agua de aljibes contaminados, quienes tienen que caminar a veces 10, 12 kilómetros para llegar a agua fresca. Quienes no conocen la electricidad porque es que realmente nunca la han tenido. Entonces yo creo que uno tiene que enfocarse en eso. ¿Cómo hago algún tipo de contribución en un país que nos ha dado tanto, francamente, y un país que todavía le veo mucha oportunidad para dar más? ¿Cómo hago para hacer cosas que trasciendan el miedo? Y para hacer eso toca trabajar de la mano de los gobiernos. Definitivamente no se puede, como decía Fernando, es un deber y un derecho de ambos lados. Luis Carlos, Bruce hablaba del liderazgo que tiene el empresariado colombiano frente al resto de América Latina. Digamos que ve que realmente somos líderes en ese compromiso que se tiene con el país, quizá por la historia que hemos vivido. En tu experiencia, ¿ves algún tipo de talante especial o de carácter especial del empresario colombiano frente a su entorno, frente a su realidad? ¿No? Porque eso lo forja uno como empresario, ¿no? Sí. Con sus compromisos, con sus defectos también. ¿Hay alguna particularidad, alguna personalidad específica que veas del empresariado colombiano frente a tantos otros que me imagino que han tenido relación en América Latina? Definitivamente. A Colombia ha tenido unos periodos en la vida que son muy interesantes. Al principio Colombia era un país muy proteccionista, antes, digamos, del gobierno Gaviria,
Y a raíz de eso, el colombiano tenía que vivir con lo que producía y consumía lo que producían los otros colombianos. Entonces, si no se producía, no se consumía, porque había protección y no se podía importar. Eso empezó a forjar, me parece a mí mucho, la mentalidad del talante empresarial colombiano. Después viene una época espantosa, que es la época del narcotráfico, donde Colombia realmente adquiere una reputación terrible en el mundo. Y es una época bien interesante porque en el resto de países latinoamericanos estaban entrando las grandes compañías europeas y americanas a comprar las compañías locales. Un ejemplo es en México. Llegó un momento en que el 65% de la banca estaba en manos internacionales, entre Citi, BBVA, HSBC, Scotia, etc. Entonces, muchos de los empresarios de los países latinoamericanos empezaron a trabajar en pro de adornar sus compañías para venderlas, para sacar unos grandes capitales e irse a vivir a Europa y a Estados Unidos. En Colombia simplemente esa oportunidad no existía porque no había una compañía grande extranjera que quisiera venir a comprar nada en Colombia porque tenían miedo, desgraciadamente con algo de justificación. Eso sí que marcó el talante empresarial colombiano. La gente supo, si yo voy a sobrevivir es aquí, trabajando con lo que tengo y no me puedo fiar de que aquí viene nadie a darme un peso para sacarme de este lío. Y a medida que eso va pasando, hay otra parte que es complicada, que es la parte que se creó, pues, de una de las malísimas efectos colaterales que dejó el narcotráfico, dice el cuento de hacer plata rápido. Pero en general, el empresario colombiano, y se reconoce en el exterior, y obviamente lo reconocemos aquí, es un tipo que sabe que le toca trabajarla para ganarla. Esa es la gran diferencia. Y una acotación frente a lo que, cuando llegaron algunas compañías en 2000, después de la crisis económica, los que no vendieron, les tocó los siguientes 10, 12 años, que fueron los años más exitosos absolutamente en la historia. Es decir, la gente que no vendió y que esperó o que aguantó o que no le llegó la oportunidad, terminó teniendo unas empresas impresionantes y empezaron a levantar las alas, todas las multilatinas que hoy en día, inclusive pues, ustedes como grupo en el 2000, claro, vemos que es una nueva generación. Una pregunta ya frente al tema de las nuevas generaciones, que hoy en día pues está todo el tema de las nuevas tecnologías, los emprendimientos, hay unas nuevas generaciones que les gusta rotar mucho, que digamos no, quizá por esta nueva era digital, etcétera, ese tema de hacer la fila, sacrificio, esfuerzo, les cuesta más trabajo. El otro día me daban una cifra impresionante de que el 70 y pico % de los menores de 35 años han durado menos de un año en los empleos, no se sienten tranquilos. Digamos que es unas realidades más complejas. ¿Qué recomendación le das a esas nuevas generaciones? Todos quieren ser dueños de su negocio. Ser empleado, pues es casi como un tema de que usted fracasó, cuando pues, no hay nada mejor que ser un empleado y llegar a arrancar abajo y terminar arriba, pues también tiene un mérito increíble. ¿Qué recomendaciones le das a esa generación que ve tanta cosa y que tiene tanto miedo, no? Sí, a mí una anécdota, hace un año, algo así, llegó un peladito que habíamos contratado en la compañía, buenísimo, inteligentísimo, y el tipo llevaba por ahí 8 meses y me dijo un día, hombre, yo creo que ya cumplí mi ciclo. Y yo le dije, hermano, usted ni siquiera sabe dónde queda el baño, cómo haber cumplido el ciclo, cómo le ocurre. Es anecdótico, pero sí, eso se da mucho de eso. Yo lo que creo es que al final de pronto hay algo, esto suena medio ilógico, no ilógico, sino utópico tal vez si uno le dijera a todos estos empresarios, hombre, lo importante, claro, ¿cómo fuimos nosotros criados? Nosotros fuimos criados a ser persistentes. Si nos vamos a meter a un trabajo, vamos a hacer toda la carrera para arriba, nada nos lo pueden dar, tenemos que ganar todo lo que nos den y eso lleva muchos años. Hoy en día es diferente porque hoy en día pues con las redes sociales y con las iniciativas y los fintechs y todo esto, pues los pelados entienden que de pronto siempre hay un pasto un poquito más verde, un poquito más allá y si se mueven. De pronto si uno les dijera, hágalo.
pero piense cómo le puede contribuir a ese país que le está dando a usted la oportunidad, y de pronto eso lo hace parar y pensar un poquito más antes de saltar tanto. Se nos está acabando el tiempo, maravillosa conversación. Tengo solo una pregunta final, que tiene dos paticas, que no puedo dejar de hacerla. ¿Qué es lo que usted, estando ahí al lado de un empresario como su papá, que ha contribuido tanto al desarrollo de Colombia, más le admira a él? Número uno. Y número dos, si le ha dado algún consejo importante, ¿cuál sería? A ver, de las cosas que yo más le admiro a mi padre es esa capacidad para ver la solución menos obvia, la que menos se le ocurrió a la gente, pero la que de pronto constituye una alternativa mejor que las demás. Yo creo que eso siempre es lo que lo hace uno parar y decir, ¿qué va a decir el viejo sobre esto? Porque toca ver cuál va a ser su perspectiva. La otra cosa, algún día él me dio un consejo que no sé si aplica tanto para la gente de hoy en día, pero yo lo he usado mucho, y es: no delegue hasta no saber que usted puede hacer usted mismo lo que usted delegó a alguien más que hiciera. Eso sirve bastante, porque entonces le da a uno seguridad en sí mismo y le da a uno la oportunidad para que quien le explique algo que hizo, cuando uno no lo entiende, no es tanto porque uno sea bruto, sino porque el otro no lo está explicando bien. Bueno, muchísimas gracias, Luis Carlos, una gran conversación, un aplauso y bueno, aquí muchísimas gracias por todo.